concluye un año intenso políticamente en la República Argentina. Acaban de cambiar los miembros del Congreso parcialmente después del comicio del 28 de junio. Se abre un ciclo diferente hacia el 2010 con rasgos de continuidad y de modificación. Para analizarlo tenemos como invitado al periodista y docente Raúl Isman. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. ¿Cómo te va, Gary, tanto tiempo? Muy bien, aquí en la señal. Hemos estado mucho en la señal radio, pero no en televisión. Gracias por este debut. Al contrario, es un placer que estés aquí. ¿Tuviste algún problema con la página antes de entrar? Sí. Brevemente, vos dirigís la página web Redacción Popular. ¿Qué pasó? El 27 de este mes, del 27 de noviembre del mes anterior, la víspera de elección en Honduras, nada casualmente, no se pudo entrar más ni a la página que ven los lectores ni a la página del director, en la cual yo edito los distintos materiales que se ven en el sitio. Y desde entonces no se pudo subsanar. Ha sido hackeada presumiblemente desde algún centro del poder imperial. Raúl, cambian parcialmente los legisladores en la República Argentina. ¿Esto implica mayor presión opositora sobre las políticas del gobierno? Indudablemente la sesión del día 3 de diciembre nos da una pauta que sí, porque se unieron el agua y el aceite, la derecha cruda y dura del peronismo PRO, la derecha disfrazada de la Unión Cívica Radical, la derecha moralista de la coalición cívica, sorprendentemente con fuerzas que uno las pensaba de este lado. Ahora, yo quiero establecer un punto de vista político. El intento de quitarle el control de las comisiones estratégicas al gobierno es la continuidad del golpe de Estado que apareció el 25 de marzo de 2008 con ese famoso primer cacerolazo. ¿Vos pensás que estamos en un proceso destituyente por parte de las franjas conservadoras? Así es, a la cual le prestan el juego de modo lastimoso las fuerzas que votaron junto con la derecha. Te hago dos preguntas en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué intentan destituir a este gobierno? Que además parece un gobierno popular, nacional, pero al mismo tiempo medido, en modo alguno sacado contra sus opositores. ¿Y pensás que en el 2010 va a haber algún resultado de esta pulseada? Todo depende con la habilidad con que jueguen cada uno de los condivientes de su fuerza, pero indudablemente la causa por la cual hay una coalición enorme que quiere destituir al gobierno tiene que ver, como dijo la Presidenta, no con los errores sino con los aciertos del gobierno. Este ha sido el gobierno más progresista, más nacional y más popular del ciclo democrático que comenzó en 1983. No es por sus inconsecuencias que lo quieren voltear, porque si el señor Solana quiere defender los recursos naturales, a mí me parece bien que critique al gobierno la no consecuencia en defender los recursos naturales, pero aliándose con el PRO los va a defender, dándole fuerza al PRO, a la Unión Cívica Radical va a defender los recursos naturales. Creo que en este caso la defensa de los recursos naturales en Solana se encubre nada más que el vetismo personal. Si yo no puedo conducir un proceso progresista, lo tiro al muere. Ya pasó el año pasado cuando dependía del voto de fuerzas. Lozano ya había votado en contra de la 125, pero lo más grave es que Lozano convenció a los dos legisladores de Tierra del Fuego a que voten contra, y con eso se llegó al empate desempotado, como todos sabemos, por Cobos. Y eso además de haber sido favorable a la oligarquía, digámoslo, porque de la derrota de la 125 se benefició la oligarquía, que yo sepa no es una clase nacional popular y que va a defender los recursos naturales. Ahora, estaba viendo el proceso de expansión que existió tanto en Bolivia como en Uruguay hacia los sectores medios que a veces se retraen, ¿no?, de los procesos populares. Es cierto que en la Argentina la campaña de los medios es potente, pero ¿no falta una política gubernamental destinada a contener a esos sectores? Porque hacemos un diagnóstico y tomamos Jaureche, vemos el Sonso y observamos los desajustes que hay a la hora de avanzar.
pero no hay falencias muy notables como para, mientras en otros países se crece por encima del 40-50% de la voluntad popular, en la Argentina se haya caído al 30% en la última elección? Mira, yo creo que no es que falte una política, a lo mejor las medidas políticas no han sido eficientes ni las mejores, pero después de la derrota de la 125, el gobierno tuvo una serie de medidas que favorecían a la clase media en vez de favorecer a los sectores más sumergidos, que eran los que realmente más lo votaban. Todos esos planes de lavarropa, de coches que se financiaron con dinero del ANSES, eran un guiño a la clase media. Y yo esperaba que una fracción de la clase media le dijera así al gobierno, y sin embargo fue peor de lo que uno hubiese imaginado. O sea, indudablemente que la prédica de los medios tiene influencia en esto, y además hay prácticas que vienen de la historia. La clase media es una clase que confunde la realidad y cree que las personas se hacen a sí mismas sin ningún vínculo con los demás. Yo siempre les digo a los tipos de clase media: vos sos lo que sos porque hubo escuela pública, porque hubo universidad que sustentó el Estado, eso es lo que te permitió ser lo que sos. Nadie se hace solo, y ese discurso prende mucho en la clase media, agudizado eso sí por los grandes medios de comunicación. ¿Y qué prevés para el 2010? Porque se presupone que las políticas oficiales, como bien dijo Cristina, van a profundizarse, va a seguir desplegada la unidad continental. La oposición parece que no quiere ningún tipo de diálogo, es decir, lo que quiere es oponerse y limar el poder. ¿Cómo ves el desarrollo de esa pulseada del 2010? Yo creo que la oposición no tiene todas consigo. Vos fíjate qué incoherencia. La doctora Carrió, que definía nuestro espacio como nazi-fascista, como tiene como oponente a Cobos, y Cobos cultiva la onda manso y tranquilo, entonces la doctora Carrió salió a decir que queremos acordar con el gobierno para que la presidenta no tenga que vetar. Ahí tenemos un conflicto dentro de la oposición que no le va a ser fácil resolverlo. Y desde nuestro espacio lo fundamental es profundizar la crisis de los sectores de centro-izquierda que han estado aliados con la derecha el día 3 de diciembre. El año pasado se fue una franja del Proyecto Sur, y hay gente que me ha informado que en el espacio de Macaluce ha habido deserciones. Hay que profundizar ese camino, profundizar el rumbo latinoamericanista del gobierno, la defensa del mercado interno, seguir volcando recursos sobre los sectores populares más sumergidos, y Pino Solanas va a querer seguir jugando a ser la vedette y se va a ir cada vez más a la derecha. Es muy interesante la posición de Raimundo. Sí, y porque no, es insoportable unirse con la derecha, es insoportable. Macaluce es un progresista de cartón. Ahora te voy a meter el dedo en la llaga en un tema que vos planteaste. Señalaste a Cobos. ¿Cobos no es parte de los errores del gobierno nacional de los cuales se tiene que hacer cargo? ¿Qué duda tenés que eso es así? El gobierno tiene un límite. O sea que Néstor y Cristina son una élite que no discute, como mucho con sus sombras discute. Uno se imagina cuando están en el dormitorio presidencial, cuando toman las decisiones, no creo que ni que le hablan una línea a Parrilli. O sea, lo discuten ellos, deciden ellos. Entonces creo que le falta este espacio, deliberación, polémica, participación, imbricación de los movimientos sociales en las decisiones del conjunto del espacio, participación de espacios que a lo mejor a nosotros no nos resultan, a mí por lo menos no me resulta demasiado simpática la presencia de Hugo Moyano, por ejemplo, pero que indudablemente es parte del espacio, y no sé si Moyano tiene línea directa de llegada a las decisiones del gobierno. La autocrítica tiene que pasar por Cobos, tiene que pasar porque la Barrio Nuevo es diputada del Frente para la Victoria, y cuántos otros más han entrado por el Frente para la Victoria y han defeccionado el acuerdo con Reutemann en Santa Fe, viejo error de Néstor. Me interesa esta charla, entonces vamos a seguir un tramo más.